El aire en el taller de Elara Vargas olía a tiempo detenido, a polvo de siglos y a la dulzura seca del cuero antiguo. A sus 24 años, su mundo se reducía a ese espacio silencioso en el corazón del casco histórico de Madrid, un santuario donde las únicas pieles que tocaba eran las de las cubiertas de libros moribundos. Con una delicadeza casi quirúrgica, sus dedos, enfundados en guantes de algodón, trazaban el contorno de un lomo agrietado, aplicando una pasta de restauración con la paciencia de un monje. Cada gesto era medido, cada respiración controlada. Este ritual no era solo su profesión como restauradora de libros antiguos, era el único lenguaje que conocía para imponer un orden frágil sobre el caos que habitaba bajo su piel. El mundo exterior, con su ruido y su contacto impredecible, era una amenaza. Aquí, entre páginas amarillentas y tinta desvaída, ella era la dueña absoluta de cada milímetro. Era una vida construida sobre el silencio y la distancia, pero este control autoimpuesto no lograba llenar el vacío que se expandía en su pecho, como una mancha de humedad en papel verjurado. ¿Qué sucede cuando la única caricia que conoces es la del pasado y el hombre que representa tu mayor miedo se convierte en tu única esperanza? No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la revelación que se esconde en el ático de un millonario cambiará todo lo que crees saber sobre el deseo y la supervivencia. Suscríbete ahora y comenta qué harías en su lugar, porque tu opinión es crucial para nosotros. Elara no solo reparaba libros, intentaba sin éxito remendar los fragmentos de un alma que nunca había estado completa. Vivía una existencia prestada, siguiendo un guión escrito por otros, una sucesión de días idénticos que la protegían del mundo a costa de anularla por completo. La raíz de su aislamiento tenía un nombre clínico: haptofobia. El miedo a ser tocada no era una simple timidez o una elección moral, era una reacción visceral, un cortocircuito en su sistema nervioso que transformaba cualquier contacto humano en una agresión. La mera proximidad de otra persona en el metro o en una acera concurrida era suficiente para que su pulso se desbocara y un sudor frío le recorriera la espalda. Imaginar una mano sobre la suya, un brazo rodeando sus hombros, era invocar la memoria fantasma de un dolor tan profundo que su cuerpo lo revivía como una amenaza inminente. Esta fobia era la muralla invisible que la mantenía virgen, no por convicción, sino por una incapacidad fundamental para concebir la intimidad física, como algo que no fuera sinónimo de aniquilación, de pérdida y de un dolor insoportable. Su apartamento, al igual que su taller, era una extensión de esa prisión autoimpuesta, un espacio inmaculado, de techos altos y muebles cubiertos con sábanas blancas, en las habitaciones que no usaba, como si esperara a unos invitados que nunca llegarían. Las ventanas, aunque grandes, daban a un patio interior sombrío, filtrando una luz pálida y melancólica que parecía absorber el color de las paredes. Todo estaba en su sitio, en un orden perfecto y aséptico que gritaba soledad. Era una jaula decorada con buen gusto, un diorama de una vida que parecía real desde fuera, pero que por dentro carecía de aire. El silencio era su compañero más fiel, roto únicamente por el crujido de las vigas de madera o el susurro de las páginas que pasaba con cuidado reverencial, buscando en las historias de otros la vida que a ella le había sido negada. La rutina era su ancla y su condena. Despertar, trabajar, comer sola, leer y dormir. Un ciclo inmutable que la protegía de cualquier imprevisto, de cualquier emoción que pudiera desbordar los diques que con tanto esfuerzo había construido. Su tía, una presencia opresiva que se manifestaba a través de llamadas telefónicas diarias y visitas de inspección, se aseguraba de que esa rutina no se rompiera. Para ella, el comportamiento de Elara no era el resultado de un trauma, sino una excentricidad que debía ser gestionada y, eventualmente, curada, a través de un matrimonio conveniente que ya estaba en el horizonte. Elara sentía el peso de esa vida no elegida como un corsé apretándole las costillas, restringiendo no solo su cuerpo, sino también cualquier atisbo de deseo o anhelo de libertad. Era una existencia segura, predecible y absolutamente asfixiante. Su virginidad, por tanto, era el símbolo más tangible de su condición. Era un estado físico que reflejaba su desconexión emocional con el mundo. A veces,
En la soledad de la noche, se preguntaba cómo sería sentirse deseada, experimentar el calor de otro cuerpo sin que el pánico la paralizara. Se avergonzaba de ello, sintiéndose anómala en un mundo hipersexualizado, pero al mismo tiempo, ese estado intacto era su único territorio soberano, la última fortaleza que nadie había podido conquistar. Era la prueba física de que, a pesar de todo, había logrado mantenerse a salvo. Esta dualidad la consumía. El anhelo de una conexión que la aterrorizaba, el deseo de romper los muros que al mismo tiempo la mantenían en pie. Era un secreto guardado bajo capas de miedo, una pureza forjada en el fuego del trauma. Desde la ventana de su taller, a última hora de la tarde, Elara observaba a las parejas que paseaban por las calles adoquinadas, sus manos entrelazadas, sus risas flotando en el aire, como notas de una música que ella no podía oír. Un dolor sordo, una nostalgia por lo no vivido se instalaba en su garganta. No era envidia, sino una profunda sensación de extrañeza, como si viera una película en un idioma extranjero. Anhelaba algo que ni siquiera sabía nombrar, un gesto, una mirada, una conexión que no estuviera mediada por el papel y la tinta. Deseaba sentir, aunque solo fuera por un instante, que su vida no era un libro antiguo que se deshacía en sus manos, sino una historia que aún estaba por escribirse, esperando a que alguien o algo tuviera el valor de pasar la primera página. La presencia de su tía Isabel era una sombra que se alargaba incluso en su ausencia. No necesitaba estar físicamente en la misma habitación para que Elara sintiera el peso de su vigilancia. La llamada telefónica de las 10 de la mañana era una institución tan inmutable como el amanecer, un ritual de control disfrazado de preocupación. La voz suntuosa y afilada se deslizaba por el auricular, inquiriendo sobre sus comidas, sus horas de sueño, sus escasos contactos sociales. Cada pregunta era un anzuelo, cada consejo una orden. Elara respondía con monosílabos, manteniendo el teléfono a una distancia prudencial, como si el propio aparato pudiera transmitir la energía invasiva de su tía. Sentía cómo los muros de su pequeño mundo se contraían con cada palabra, cómo el aire se enrarecía hasta volverse casi irrespirable. Era un amor tóxico, un cuidado que asfixiaba, y Elara, atrapada en una red de gratitud y deber, no sabía cómo empezar a cortarla. Su apartamento, un piso señorial heredado en el barrio de Salamanca, no era un refugio, sino el escenario principal de su cautiverio. Aunque espacioso, cada objeto parecía haber sido colocado por su tía para reforzar un ideal de vida que no era el suyo. Muebles de caoba oscura, pesadas cortinas de terciopelo que bloqueaban la luz y retratos de antepasados con miradas severas que la juzgaban desde las paredes. Era un mausoleo a la decencia y la tradición, un recordatorio constante de su linaje y de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Elara se movía por las estancias como un fantasma, con cuidado de no alterar el orden impuesto, sintiéndose una extraña en su propia casa. La opulencia del lugar contrastaba dolorosamente con la pobreza de su libertad, convirtiendo la jaula dorada en una prisión aún más amarga y solitaria, un espacio que la aislaba del bullicio de Madrid. La familia Vargas había conocido tiempos mejores. Ahora vivían de las rentas de un prestigio desvanecido y de las inversiones cada vez más menguantes que el padre de Elara había dejado. La tía Isabel, como administradora de ese legado en decadencia, utilizaba la precariedad económica como su arma más eficaz. Las deudas no eran solo cifras en un extracto bancario, eran una mancha en el honor familiar, un fracaso que, según ella, solo podía ser enmendado a través de una alianza estratégica. Elara era la moneda de cambio en esa transacción desesperada. Su futuro no era una página en blanco, sino un contrato ya redactado cuyas cláusulas incluían su obediencia, su sumisión y, en última instancia, su cuerpo. La presión moral era inmensa, un chantaje emocional constante que la hacía sentir culpable por desear algo tan simple como elegir su propio camino, su propio destino. El candidato para esta alianza estratégica era un hombre que Elara solo conocía por fotografías y por las entusiastas descripciones de su tía. Don Ricardo Montero, un socio comercial de la familia, viudo, 20 años mayor que ella, con una reputación de hombre serio, predecible y solvente.
En el discurso de su tía, estas cualidades sonaban como las máximas virtudes. Para Elara, eran los adjetivos de una sentencia de por vida. Imaginaba una existencia junto a él, cenas silenciosas, conversaciones sobre el mercado de valores, una rutina gris y sin sobresaltos. Sería la continuación de su vida actual, pero con la presencia constante de un hombre que no la vería a ella, sino al acuerdo ventajoso que representaba. La idea de ser tocada por él, de cumplir con un deber conyugal, le provocaba náuseas y un pánico helado que se aferraba a su pecho. La visita semanal de su tía era una representación teatral de su dominio. Isabel llegaba con la puntualidad de un verdugo, sus ojos de halcón escrutando cada rincón del apartamento en busca de un libro fuera de lugar, una mota de polvo, cualquier signo de que Elara se desviaba del guión. Pasaba un dedo enguantado por la superficie de la mesa del comedor, ajustaba un cojín con un gesto de desaprobación y hablaba sin cesar de los preparativos para el compromiso. Mencionaba la elección de las telas para el vestido, la lista de invitados, los menús de la cena de pedida, todo ello mientras Elara permanecía de pie, inmóvil, sintiéndose como un maniquí al que estaban vistiendo para un sacrificio. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la aprisionaba, cada detalle planeado una confirmación de su absoluta impotencia. Elara nunca protestaba. El silencio se había convertido en su única forma de resistencia, un acto pasivo que su tía interpretaba erróneamente como consentimiento. Por dentro, sin embargo, un grito sordo y desesperado luchaba por salir. Quería gritar que no conocía a ese hombre, que no lo amaba, que la idea de su proximidad la aterrorizaba hasta la parálisis. Quería defender su derecho a sentir, a elegir, a equivocarse, pero las palabras morían en su garganta, ahogadas por años de condicionamiento, por el peso de la gratitud hacia la mujer que la había criado tras la muerte de sus padres. Se sentía una cobarde, una prisionera que no se atrevía a forzar la cerradura de su celda por miedo a lo que podría encontrar fuera. Su sumisión era una armadura contra el conflicto, pero también la confirmaba en su rol de víctima. La memoria de sus padres era otra cadena que la ataba a ese destino no deseado. Su tía a menudo los invocaba en sus discursos, tejiendo una narrativa en la que el matrimonio con don Ricardo era exactamente lo que ellos habrían querido para ella. Tu padre siempre valoró la seguridad por encima de todo, decía, y tu madre estaría tan feliz de verte bien casada, protegida. Estas frases eran puñales envenenados que explotaban el dolor y la culpa de Elara. ¿Cómo podía oponerse a la voluntad de los padres a los que apenas recordaba, pero cuya pérdida seguía siendo una herida abierta? Se sentía obligada a honrar su memoria viviendo una vida que ellos, supuestamente, habrían aprobado, aunque cada fibra de su ser le dijera que ese camino la conduciría a la aniquilación de su propia identidad, de su alma. A veces, desde la ventana de su taller, observaba el flujo anónimo de la vida en la calle. Veía a jóvenes de su edad riendo, discutiendo, besándose con una libertad que a ella le parecía de otro planeta. Sentía una punzada de anhelo tan intensa que le cortaba la respiración. Anhelaba la normalidad, la posibilidad de cometer errores, de sentir la adrenalina de lo desconocido. Anhelaba un contacto que no estuviera mediado por el miedo, una conversación que no fuera una negociación de poder. El mundo exterior era un océano vibrante y caótico, y ella estaba atrapada en una pequeña isla de silencio y orden, mirando las olas con una mezcla de terror y fascinación. La seguridad que le ofrecía su tía era una muerte lenta, y la libertad que vislumbraba a lo lejos, una amenaza que no se sentía capaz de afrontar. El punto de inflexión llegó en forma de una carta con el membrete de un prestigioso bufete de abogados. Una notificación formal que hablaba de plazos vencidos y de la inminente ejecución de una deuda que afectaba a la propiedad principal de la familia. Su tía se la mostró con un dramatismo calculado, sus ojos brillando con una mezcla de pánico y triunfo. «Ya no hay tiempo, Elara», sentenció, su voz desprovista de toda la falsa dulzura habitual. «El compromiso debe anunciarse esta semana. Ricardo es nuestra única salvación». La amenaza abstracta se había materializado. Ya no era una cuestión de futuro, sino de supervivencia inmediata.
La soga financiera se había tensado alrededor de su cuello, y la mano que la sostenía era la de su propia tía, que ahora le ofrecía el matrimonio como el único taburete para evitar la horca. Esa noche, Elara no durmió. Se sentó en la oscuridad de su salón con la carta sobre sus rodillas, sintiendo el frío del papel contra su piel. Por primera vez, el miedo a lo desconocido empezó a parecer menos aterrador que la certeza de su futuro. La jaula de don Ricardo, la jaula de su tía, la jaula de las expectativas familiares, todas conducían al mismo final, una vida sin aire, sin voz, sin tacto voluntario. Una desesperación helada y lúcida se apoderó de ella. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo un objeto en la historia de otros. Tenía que convertirse en la autora de la suya, aunque la primera frase fuera un rotundo y peligroso no. Era una decisión aterradora, un salto al vacío sin red de seguridad, pero la alternativa era dejar de existir mucho antes de morir. El nombre de Damián Valiente se pronunciaba en los círculos de poder de Madrid con una mezcla de temor reverencial y desprecio. A sus 38 años, era una fuerza de la naturaleza encapsulada en trajes a medida de un gris tan oscuro como su reputación. Aquella noche, en la abarrotada sala de subastas, no era un hombre entre la multitud, sino un depredador inmóvil en el centro de su coto de caza. Su presencia era un vacío de silencio y quietud en medio del murmullo excitado de la élite. No miraba a las personas, escaneaba el entorno, sus ojos grises como el acero pulido, registrando debilidades y oportunidades. Conocido como el buitre, su imperio inmobiliario se había erigido sobre los esqueletos de edificios históricos, reemplazando el pasado por un futuro de cristal y acero que reflejaba su propia imagen, imponente, brillante y desprovisto de alma. Su frialdad no era una pose, sino una arquitectura interna, un sistema de muros levantados sobre los cimientos de una pérdida inconfesable. La muerte de su hermana pequeña, años atrás, había sido el cataclismo que lo fracturó y lo rehizo en esta versión impenetrable de sí mismo. Se había jurado no volver a sentir para no ser vulnerable jamás, y había cumplido esa promesa con una disciplina monástica. Sin embargo, en la cripta de su ser existía una única herejía, una contradicción que guardaba con celo, su obsesión por los manuscritos antiguos. Coleccionaba con fervor las mismas reliquias del pasado que su faceta pública se dedicaba a aniquilar. Aquella noche, el objeto de su deseo era un códice medieval, una pieza de historia que, por razones que ni él mismo entendía del todo, necesitaba poseer y proteger del mundo. Para Elara, la sala de subastas era la antesala del infierno. El aire, denso por la mezcla de perfumes caros, ambición y falta de ventilación, se adhería a su piel como una película pegajosa. Cada roce accidental con un extraño, cada voz demasiado cercana, era una pequeña descarga eléctrica que tensaba sus nervios hasta el límite. Su tía la había forzado a asistir como parte de su educación social. Un paso más en el plan para moldearla en la esposa perfecta para don Ricardo. Pero su única razón para soportar aquella tortura era profesional. Había sido contratada por la casa de subastas para dar una última verificación de autenticidad sobre el códice. El libro era su único ancla en aquel océano de estímulos hostiles, un trozo de pasado tangible en medio de un presente insoportable. El murmullo de la multitud crecía a medida que se acercaba el momento de la puja por el lote principal. Las luces parecían intensificarse. Los rostros a su alrededor se desenfocaban en una masa anónima y amenazante. Elara sintió cómo el corazón le golpeaba las costillas, un tambor desbocado anunciando una catástrofe inminente. El aire se volvió espeso, imposible de inhalar. Intentó concentrarse en sus notas, en la descripción de las miniaturas del códice, pero las letras bailaban ante sus ojos. Un sudor frío le recorrió la nuca. El pánico, esa bestia familiar que vivía agazapada en su interior, estaba empezando a despertar y sabía por experiencia que una vez desatado era imposible de controlar. El espacio a su alrededor se contraía. Los muros invisibles de su fobia se cerraban sobre ella. Desde su asiento en primera fila, Damián la vio. En un principio, su mirada solo la había registrado como un elemento más del paisaje,
pero algo en su quietud desesperada, en la palidez casi translúcida de su piel bajo las luces, captó su atención. Contrastaba violentamente con la estudiada compostura del resto de los asistentes. No pertenecía a ese lugar. Era como un manuscrito frágil expuesto a la intemperie, a punto de deshacerse. Observó con una curiosidad fría y analítica cómo sus nudillos se blanqueaban al aferrarse a una carpeta, cómo su respiración se volvía visiblemente agitada. Por un instante, la anomalía que ella representaba eclipsó por completo el códice que había venido a comprar. Era un desorden en su sistema perfectamente ordenado, y eso, por alguna razón, lo intrigaba. El martillo del subastador golpeó la madera, pero el ara ya no lo oyó. El sonido se fundió en un zumbido grave que llenó sus oídos. El suelo bajo sus pies pareció ondular. Las luces de la sala se convirtieron en estrellas blancas y cegadoras que explotaban tras sus párpados. Un último y desesperado intento de respirar solo consiguió traerle una bocanada de nada. Su cuerpo, finalmente rindiéndose, se desconectó. Sus dedos soltaron la carpeta, que cayó al suelo con un susurro de papeles esparcidos. Se tambaleó, sus ojos vidriosos fijos en un punto inexistente, antes de que sus rodillas cedieran y comenzara a desplomarse en un silencio que solo ella podía escuchar, una caída lenta hacia la oscuridad que prometía un alivio momentáneo de su terror. Antes de que nadie tuviera tiempo de reaccionar, Damián ya estaba en movimiento. Su acción fue un relámpago de eficiencia, una ruptura violenta con su habitual inmovilidad de estatua. En 2 zancadas largas y silenciosas, acortó la distancia que los separaba, llegando a ella justo a tiempo para evitar que su cabeza golpeara el suelo de mármol. La sostuvo con una firmeza que desmentía cualquier delicadeza, un brazo rodeando su espalda y el otro bajo sus rodillas, levantándola del suelo en un solo movimiento fluido y poderoso. El contacto fue un shock para su sistema. El calor de un cuerpo ajeno contra el suyo, la textura de la seda de su vestido, la sorprendente levedad de su peso. Era como sostener un pájaro herido, una criatura de una fragilidad casi irreal. Fue entonces, en ese limbo entre la conciencia y la nada, cuando ella habló. O más bien, susurró. Las palabras brotaron de sus labios pálidos, un hilo de voz apenas audible en medio del repentino silencio que se había hecho en la sala. «No me toques». La frase no fue una petición, sino un reflejo, un mandato nacido del núcleo mismo de su terror. Para Damián, esas palabras fueron más impactantes que un grito. En un mundo de falsedad y dobles intenciones, aquel susurro fue un destello de verdad pura y desnuda. Resonó en el vacío de su propio ser, en su propia regla de no ser tocado emocionalmente. Una conexión extraña y perturbadora se forjó en ese instante. El hombre que no quería sentir sostenía a la mujer que no podía ser tocada. La seguridad del evento y varios curiosos se arremolinaron a su alrededor, ofreciendo ayuda, haciendo preguntas. Damián los ignoró a todos. Su rostro era una máscara de autoridad inexpugnable. Sus ojos grises, una advertencia gélida para cualquiera que se atreviera a interponerse. Con el ara todavía en sus brazos, se giró y caminó hacia la salida, abriéndose paso entre la multitud atónita como si no existiera. No la entregó a los servicios de emergencia. No la dejó al cuidado de nadie. En un acto de posesión instintivo y absoluto, la reclamó como suya, sacándola de aquel entorno hostil y llevándosela a su propio mundo. Era como si, al comprar el códice, hubiera adquirido también a su más devota protectora un tesoro mucho más complejo y frágil. El viaje en el ascensor privado hasta su ático fue un ascenso silencioso a través de la noche de Madrid. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos como una galaxia caída. El espacio era un testamento a su personalidad, minimalista hasta el extremo, con paredes de cristal, muebles de diseño anguloso y una ausencia total de cualquier objeto personal o color. Era una fortaleza de soledad, un santuario de control. Con un cuidado que lo sorprendió a sí mismo, Damián depositó a Elara sobre un inmenso sofá de cuero blanco, una mancha de seda azul y piel pálida en la monocromía de su existencia. Allí, inconsciente y vulnerable en el corazón de su imperio, ella era una pregunta que él no sabía que necesitaba responder,
Una historia cuyo primer capítulo acababa de comenzar a la fuerza. Elara despertó en un silencio que no era el suyo. No era el silencio orgánico y polvoriento de su taller, sino uno artificial, pulido y frío, como el interior de una concha de nácar. El aire olía a ozono y a un perfume masculino casi imperceptible, una mezcla de sándalo y poder. Estaba tumbada sobre sábanas de un blanco tan puro que herían la vista, en una habitación que parecía esculpida en cristal y acero, con una pared entera que se abría a las luces parpadeantes de Madrid. Un hombre con bata blanca, un médico, le explicaba con voz neutra que había sufrido un síncope vasovagal. Pero sus palabras eran un zumbido lejano. La única presencia real en la habitación era la de Damián Valiente, inmóvil junto a la ventana, una silueta recortada contra la noche, observándola no con preocupación, sino con la intensidad de un coleccionista que examina una pieza recién adquirida. El primer encuentro consciente entre ellos fue una negociación de distancias. Él no se acercó, permaneció junto al ventanal, un abismo de suelo de mármol pulido separándolos. Su voz, grave y desprovista de inflexiones, expuso los hechos con una economía brutal. Ella se había desmayado. Él la había traído allí. No había disculpas ni explicaciones superfluas. Era una declaración de posesión, una afirmación de que su debilidad la había puesto bajo su jurisdicción. Paradójicamente, fue su gélida distancia lo que permitió a Elara respirar. No había amenaza de contacto, ni un solo gesto que invadiera su espacio vital. Mantuvo su cuerpo tenso bajo las sábanas, sintiéndose a la vez prisionera y extrañamente protegida por la barrera invisible que él mismo parecía erigir a su alrededor. Un respeto tácito por el miedo que ella encarnaba. Los días siguientes se convirtieron en un ritual de coexistencia silenciosa. Damián le había asignado una suite dentro del ático, un espacio tan lujoso como impersonal, pero Elara pasaba la mayor parte del tiempo explorando los límites de su nueva jaula. Se movía con la cautela de un animal herido, siempre consciente de la presencia de él, aunque a menudo no lo viera. Comían en silencio en los extremos opuestos de una mesa de comedor absurdamente larga, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana como el único diálogo entre ellos. El espacio que los separaba se cargaba de una tensión palpable, un campo magnético de preguntas no formuladas y respuestas temidas. Él la observaba, sus ojos grises registrando cada uno de sus movimientos, mientras ella mantenía la vista fija en su plato, sintiendo su escrutinio como un peso físico sobre sus hombros. Fue en el segundo día cuando encontró la biblioteca. Detrás de una puerta corredera de madera oscura que contrastaba con el resto del ático, se escondía un santuario. Estanterías del suelo al techo repletas de volúmenes encuadernados en piel, el aire impregnado del aroma familiar del papel antiguo y la cola. Era el único lugar en toda la fortaleza de Damián que parecía tener alma, un corazón que latía con el pulso de la historia. Mientras sus dedos rozaban los lomos de los libros, sin tocarlos del todo, Elara sintió por primera vez una conexión con aquel hombre enigmático, no a través de palabras o miradas, sino a través de la vulnerabilidad compartida que representaba amar aquellos objetos frágiles. Aquella colección era una grieta en su armadura de acero, una confesión de que él también buscaba refugio en el pasado. Él la encontró allí, al atardecer, con la luz dorada de Madrid filtrándose por los ventanales e iluminando las partículas de polvo en suspensión. No dijo nada al principio, simplemente se apoyó en el marco de la puerta, observándola. Luego su voz rompió el silencio. ¿Reconoce alguno? Sus preguntas eran como bisturís, precisas y afiladas, poniendo a prueba su conocimiento sobre incunables, primeras ediciones y técnicas de encuadernación. Elara, en su elemento por primera vez desde que había llegado, respondió con una seguridad tranquila que lo desarmó. Su voz, normalmente un susurro vacilante, adquirió una nueva firmeza al hablar de su pasión. Por un instante, la dinámica de poder entre ellos se invirtió. Ella ya no era solo la mujer frágil que había rescatado, era la custodia de un saber que él anhelaba, pero no poseía del todo. La confrontación con su tía fue inevitable y violenta. Isabel irrumpió en el ático como una furia.
su rostro una máscara de indignación y pánico social. El escándalo de la desaparición de Elara amenazaba con destruir sus planes. Damián la recibió con una calma letal, sin levantar la voz, pero cada una de sus palabras era un bloque de hielo que enfriaba el ardor de la mujer. Se interpuso físicamente entre ella y Elara, un gesto que no fue de protección, sino de propiedad. «La señorita Vargas está bajo mi cuidado», declaró, y la frase, cargada de una autoridad absoluta, dejó a Isabel sin argumentos. Elara observó la escena desde la distancia, sintiéndose como el premio en una batalla entre dos titanes, pasando de la jaula de su tía a la fortaleza de Damián sin tener voz ni voto. Fue entonces cuando Isabel, arrinconada y desesperada, lanzó su ultimátum. Con Damián como testigo impasible, le espetó a Elara la cruda realidad. «Te casarás con Ricardo esta misma semana, o te juro que no volverás a recibir un céntimo de esta familia. Estarás sola, desheredada y en la calle». La amenaza no era nueva, pero pronunciada en aquel entorno con la mirada de Damián fija en ella, adquirió un peso insoportable. Sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones, cómo las paredes de su antigua vida se reconstruían a su alrededor, más sólidas y asfixiantes que nunca. Su tía le estaba exigiendo que eligiera entre la aniquilación social y la sumisión perpetua, una elección que no era tal, sino una sentencia dictada mucho tiempo atrás. El torbellino en su interior era ensordecedor. Por un lado estaba la prisión conocida de su tía y un matrimonio con un hombre que la repugnaba, un camino de obediencia que garantizaba una seguridad vacía. Por otro, estaba la presencia de Damián, un carcelero impredecible cuya frialdad la aterrorizaba y a la vez, extrañamente, la calmaba. Quedarse en aquel ático significaba someterse a un poder aún más absoluto, pero un poder que, por razones que no entendía, parecía verla de verdad. La elección no era entre la libertad y el cautiverio, pues la libertad nunca había sido una opción para ella. Era una elección entre dos formas de servidumbre, una que la anularía lentamente y otra que amenazaba con consumirla en un instante. El miedo a lo conocido luchaba contra el terror a lo desconocido. Cuando su tía se marchó, dejando un rastro de veneno en el aire, Damián le presentó su contraoferta. No la llamó propuesta, la llamó un acuerdo. Sus palabras eran tan precisas y frías como los términos de un contrato de fusión. Él saldaría hasta la última deuda de su familia, garantizando que su tía nunca más pudiera usar el dinero como un arma contra ella. La liberaría de su compromiso con Ricardo Montero. A cambio, ella se quedaría, viviría en el ático y trabajaría exclusivamente para él, dedicando su talento a la restauración de su colección privada. «Será libre de su familia», dijo, «pero me pertenecerá a mí». No había rastro de emoción en su voz, solo la lógica implacable de una transacción en la que el activo principal era la propia Elara. Ella pasó la noche en vela, diseccionando la oferta en la oscuridad de su habitación. Las palabras de Damián resonaban en su mente. «Me pertenecerá a mí». Era una declaración de propiedad, brutal y sin adornos. Sin embargo, dentro de esa sentencia había una extraña promesa. La jaula que él le ofrecía tenía un propósito, uno que estaba intrínsecamente ligado a la única pasión que había conocido: los libros. No sería la esposa florero de un hombre indiferente, sino la artífice de la preservación de un legado. Era una forma de cautiverio, sí, pero un cautiverio que le otorgaba un valor, una función. La paradoja era vertiginosa. Para encontrar una semblanza de sí misma, debía aceptar convertirse en posesión de otro, entregando su libertad para salvar su alma. La imagen del rostro de Ricardo Montero, con su sonrisa satisfecha y sus ojos que la desnudaban sin verla, acudió a su mente, provocándole una oleada de náuseas. El pensamiento de su tacto, un deber conyugal frío y mecánico, era una profanación que su cuerpo no podría soportar. Luego pensó en Damián, en su proximidad silenciosa, en la intensidad de su mirada que parecía atravesar sus capas de miedo. El terror que él le inspiraba era diferente. No era repulsión, sino una especie de vértigo, como asomarse al borde de un precipicio. Era un miedo vivo, electrizante, que de una forma perversa la hacía sentir más presente y real que nunca. Por primera vez,
El deseo, aunque fuera el deseo de entender a su captor, se mezclaba con el pánico. A la mañana siguiente, tomó el teléfono con manos temblorosas. Primero llamó a su tía. Su voz, aunque frágil, no vaciló al rechazar el matrimonio. Cada palabra era una piedra que arrojaba contra los muros de su antigua prisión. El silencio atónito al otro lado de la línea fue su primera victoria. Luego buscó a Damián. Lo encontró en su despacho, revisando unos planos. Se detuvo en el umbral, y cuando sus ojos grises se posaron en ella, pronunció las palabras que sellarían su destino. «He elegido mi jaula». No había sumisión en su tono, sino un desafío. Era la primera elección verdaderamente suya que hacía en su vida, aunque fuera la elección de un cautiverio. Damián asintió lentamente, una casi imperceptible curva de triunfo en sus labios. La vida bajo el nuevo acuerdo redefinió la tensión entre ellos. Ya no había incertidumbre sobre su presencia en el ático. Ahora era una pieza permanente en el ecosistema de Damián. Él le preparó un estudio de restauración junto a la biblioteca, un espacio lleno de luz natural y equipado con las mejores herramientas. Elara se sumergió en el trabajo como una náufraga que se aferra a una tabla. El delicado proceso de reparar un manuscrito del siglo XV se convirtió en su ancla. Pero ahora su ritual solitario tenía un espectador. Damián la observaba trabajar, a veces durante horas, en un silencio que era más íntimo y perturbador que cualquier conversación. Sentía su mirada en su nuca, en sus manos, y cada gesto medido se cargaba de un nuevo significado. El primer casi contacto ocurrió una tarde. Ella necesitaba un bisturí de hoja fina que estaba en el otro extremo de la gran mesa de trabajo. Al mismo tiempo, él se inclinó para señalar una miniatura descolorida en la página que ella estaba restaurando. Sus manos se movieron al unísono, sus dedos dirigiéndose al mismo punto en el espacio. Por una fracción de segundo, sus pieles estuvieron a punto de rozarse. El aire pareció solidificarse, cargado de una electricidad estática que erizó el vello de sus brazos. Ambos se retiraron con una brusquedad simultánea, como si hubieran tocado una llama invisible. Elara sintió el corazón martilleando contra sus costillas, un eco del pánico de siempre, pero mezclado con una nueva y desconcertante punzada de decepción. Damián, el hombre de las reglas y el control férreo, comenzó a romper las suyas. Empezó a cenar más cerca de ella, acortando la distancia en la inmensa mesa. Dejó de retirarse a su despacho por las noches y permanecía en la biblioteca, mientras ella trabajaba hasta tarde, leyendo en un sillón cercano. A veces le hablaba, no sobre negocios o contratos, sino sobre la historia del libro que ella tenía entre manos. Le preguntaba por su proceso, por la química de los pigmentos, por la sensación del pergamino bajo sus dedos. Su curiosidad era genuina, casi voraz. No estaba intentando controlarla, sino comprenderla, descifrar el lenguaje de su arte, que era el único lenguaje en el que ella parecía fluir con libertad y sin miedo. Un cambio sutil pero sísmico estaba ocurriendo dentro de Elara. La exposición constante a la presencia de Damián, en lugar de aniquilarla, la estaba transformando. El pánico seguía ahí, un monstruo dormido en las profundidades de su ser, pero su poder disminuía cada día. En su lugar, crecía una conciencia hiperagudizada del hombre que la observaba. Empezó a notar el modo en que la luz perfilaba su mandíbula, la fuerza contenida en sus manos cuando sostenía un libro, el matiz de cansancio que a veces sombreaba sus ojos grises. El miedo se estaba entrelazando con la fascinación. Y bajo la fascinación, una corriente subterránea de anhelo comenzaba a fluir, un deseo incipiente y aterrador por aquello que había jurado no experimentar jamás, el contacto voluntario. El dilema de Elara ya no era una elección entre dos prisiones externas, sino una guerra civil dentro de su propia alma. La jaula dorada de Damián le había ofrecido una seguridad y un propósito que nunca había tenido, pero el precio era una proximidad constante a la fuente de su mayor terror, y, ahora, de su más profundo y confuso deseo, ceder a esa atracción significaba entregar la última fortaleza de su ser, el control sobre su propio cuerpo y sus reacciones. Podría ser su curación o su aniquilación definitiva. Resistirse, por otro lado, significaba negar la única chispa de vida auténtica que había sentido, condenándose a permanecer para siempre
como una restauradora de las vidas de otros, sin atreverse a vivir la suya. La batalla ya no era por su libertad, sino por su capacidad de sentir. La noche se había derramado sobre el ático como tinta sobre un pergamino, y Elara, absorta en su trabajo, no había notado el paso de las horas. Bajo la luz concentrada de una lámpara de brazo articulado, sus dedos se movían con una precisión hipnótica sobre un manuscrito dañado por el agua. El olor acre de un disolvente especial que usaba para limpiar las manchas de moho llenó el estudio, y fue ese aroma químico, tan distinto al del cuero y el papel, el que actuó como una llave inesperada. De repente ya no estaba en el ático. Estaba de nuevo en la oscuridad de una carretera, con el olor a metal retorcido y a gasolina impregnando el aire, y el sonido de un cristal rompiéndose en 1000 pedazos resonando en sus oídos. El manuscrito frente a ella, con sus páginas rasgadas y su tinta corrida, se transformó en un reflejo de su propia memoria rota. El aire se convirtió en vidrio molido en sus pulmones. El corazón, un pájaro enloquecido atrapado en su caja torácica, golpeaba con una violencia que amenazaba con quebrarla desde dentro. Un sudor helado le recorrió la espalda, pegándole la blusa a la piel. Los delicados instrumentos de restauración sobre la mesa, bisturíes, pinzas, espátulas de hueso, se metamorfosearon en objetos amenazantes, afilados y peligrosos. La quietud del ático, que hasta entonces había sido un bálsamo, se tornó en una presión física, un silencio que gritaba. Se encogió en la silla, abrazándose las rodillas contra el pecho, un gesto instintivo para hacerse más pequeña, para desaparecer. El recuerdo del accidente no era una imagen, que era una invasión sensorial total, una repetición del terror y la pérdida que la ahogaba sin piedad. Damián la encontró así, un ovillo de temblores en la isla de luz de la lámpara. No entró con prisa, sino con la quietud de una sombra que se desliza por una pared. Se detuvo en el umbral, su figura imponente recortada contra la penumbra. Sus ojos grises no reflejaron sorpresa ni piedad, sino una concentración intensa y analítica, como si estuviera observando una ecuación compleja que acababa de desmoronarse. Vio la rigidez de su cuerpo, el blanco de sus nudillos, la respiración entrecortada que empañaba el aire frío. No la vio como una mujer rota, sino como un enigma cuya mecánica interna acababa de fallar de forma catastrófica. Permaneció inmóvil durante un largo minuto, evaluando no solo su dolor, sino la distancia exacta que lo separaba de él. Entonces hizo algo que desafió toda la lógica de su personalidad. En lugar de acercarse para ofrecer un consuelo que ella no podría aceptar, o de llamar a su médico para que la sedara, se movió hacia el lado opuesto de la vasta habitación. Con una lentitud deliberada, se sentó en el suelo de mármol, apoyando la espalda contra una estantería, doblando sus largas piernas. Un acto de desarme tan profundo que la descolocó incluso en medio de su pánico. Al sentarse, había alterado radicalmente la dinámica de poder. Ya no era el magnate observándola desde las alturas de su torre. Era un hombre en el suelo, haciéndose voluntariamente menos amenazante, creando un espacio seguro para ella, no a través de la proximidad, sino a través de un respeto tangible y silencioso por la barrera invisible que la rodeaba. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y carente de inflexiones, un ancla en la tormenta de su mente. No le preguntó qué le pasaba. No le dijo que se calmara. En su lugar, empezó a hablar de sí mismo, desvelando un secreto que había mantenido sepultado bajo capas de acero y éxito. Se llamaba Sofía, dijo, su mirada perdida en algún punto de la oscuridad. Mi hermana. Tenía 7 años. Llovía, y yo debería haberla sujetado más fuerte de la mano al cruzar la calle. Pero me distraje. Solo un segundo. Hizo una pausa, y el silencio que siguió estuvo cargado con el peso de décadas de culpa. Desde ese día, decidí que sentir era una debilidad, y que el contacto era una promesa que no siempre se puede cumplir. La culpa es un metal frío que llevo soldado a las costillas. Las palabras de Damián atravesaron la niebla del pánico de Elara con la precisión de un bisturí. Su historia cruda y descarnada no minimizó su propio trauma, sino que lo puso en perspectiva, creando un puente de dolor compartido entre ellos. Su confesión era un acto de una vulnerabilidad tan extrema que eclipsó por completo su miedo.
Dejó de oír el eco del cristal roto y empezó a escuchar el latido de un corazón tan herido como el suyo. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas encontrando los de él a través de la habitación. Ya no veía al buitre, al hombre de hielo que la había comprado. Veía a un niño perdido en la lluvia, a un hombre ahogándose en un océano de silencio. Y una emoción nueva y abrumadora surgió en su pecho, una empatía tan poderosa que silenció al terror. Fue ella quien se movió primero. El acto de levantarse de la silla fue el más difícil de su vida. Puso los pies en el suelo frío, sus músculos temblando por el esfuerzo de desafiar el instinto que le gritaba que se quedara quieta, que se protegiera. Luego comenzó a caminar hacia él. Cada paso era una transgresión, una rebelión contra los fantasmas de su pasado. El vasto espacio de mármol que los separaba se convirtió en un campo de batalla, donde luchaba contra su propia fobia. El aire entre ellos parecía denso, eléctrico, cargado con la tensión de lo que estaba a punto de suceder. Damián no se movió, ni siquiera respiró. Simplemente la observó acercarse, sus ojos grises registrando la monumentalidad de aquel viaje de apenas unos metros, el viaje más largo de la vida de Elara. Cuando llegó frente a él, se arrodilló. Su mano, todavía temblorosa, se elevó en el aire, flotando por un instante en el espacio que los separaba. Él había confesado que no pudo sujetar la mano de su hermana, y fue esa mano, ahora apoyada sobre su rodilla, la que ella buscó. Con una lentitud infinita, posó sus dedos sobre los de él. El contacto fue un cataclismo silencioso. Para Elara, la ausencia de pánico fue el primer milagro. En su lugar, sintió una corriente de calor, la textura áspera de su piel, la fuerza contenida en sus huesos. No hubo dolor, no hubo rechazo, solo un calor lento y expansivo que viajó desde la punta de sus dedos hasta el centro de su alma. Para él, el toque fue un shock, la sensación de una conexión que se había negado a sí mismo durante 20 años. La reacción de Damián fue casi imperceptible, pero para Elara fue un terremoto. Una única lágrima, lenta y pesada, se deslizó por su mejilla, un río abriéndose paso en un glaciar. No se apartó, no rompió el contacto. En cambio, con una vacilación que desmentía su habitual autoridad, giró su mano bajo la de ella hasta que sus palmas se tocaron. Luego sus dedos se curvaron suavemente alrededor de los suyos, entrelazándose. No era una toma de posesión, sino una aceptación, una respuesta silenciosa a su valentía. Era la primera vez en 2 décadas que permitía que alguien lo tocara de esa manera, que alguien traspasara sus defensas y llegara al núcleo herido de su ser. En ese gesto, la dinámica de captor y cautiva se disolvió para siempre. Permanecieron así, arrodillados en el suelo del ático, con las luces de Madrid extendiéndose bajo ellos como un mar de estrellas caídas. El silencio que los envolvió ya no era un vacío, sino un espacio lleno de lo indecible, un santuario forjado en la vulnerabilidad compartida. El manuscrito olvidado en la mesa, con sus heridas expuestas, parecía un testigo mudo de la restauración mucho más profunda que acababa de tener lugar. Elara había transgredido la ley fundamental de su existencia, la prohibición de ser tocada, y al hacerlo, no se había roto, sino que había empezado a sanar. Y Damián, el hombre que lo controlaba todo, se había entregado al único poder que no podía dominar, la necesidad humana de conexión. Nada volvería a ser igual. El amanecer que siguió a su contacto no trajo consigo la paz, sino una quietud frágil y expectante, como el silencio que precede a la rotura de un glaciar. Clara despertó sintiendo el fantasma del calor de la mano de Damián sobre la suya, una marca invisible que ardía con una intensidad que la aterrorizaba y, al mismo tiempo, la anclaba a la realidad de una forma completamente nueva. El aire del ático parecía vibrar con una energía distinta. Las luces de la ciudad al amanecer se veían más nítidas, los colores más saturados. Había cruzado un umbral, no solo físico sino existencial. El mundo ya no era un lugar del que esconderse, sino un territorio de sensaciones desconocidas que ahora, por primera vez, sentía la punzante curiosidad de explorar. El miedo no había desaparecido, pero ahora compartía espacio con una vitalidad que le recorría las venas como un veneno vivificante.
La consecuencia inmediata de esa transgresión fue la ausencia. Damián desapareció. Se había replegado por completo tras sus murallas de acero y cristal, volviéndose más inaccesible que nunca. Las comidas silenciosas en la gran mesa cesaron. Ahora, una empleada anónima le dejaba una bandeja en la puerta de su estudio. Ya no lo veía en la biblioteca por las noches, ni sentía su presencia observándola mientras trabajaba. El hombre que había desnudado su alma ante ella, que le había mostrado la grieta en su armadura, había sellado esa fisura con una capa de hielo aún más gruesa. Su vulnerabilidad lo había aterrorizado, y su reacción fue un retroceso violento hacia el control absoluto, un exilio autoimpuesto dentro de su propia fortaleza. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino un abismo gélido, un castigo por haberse atrevido a tocarlo. El Ara interpretó su retirada como un rechazo visceral y devastador. La culpa la consumió, una marea negra que ahogaba la incipiente fuerza que había sentido. Se repetía la escena una y otra vez en su mente, analizando cada gesto, cada segundo. ¿Había malinterpretado su confesión? Había confundido su dolor con una invitación. Se sintió ingenua, una intrusa que había profanado el único espacio sagrado de aquel hombre. El calor de su contacto se convirtió en la marca de su vergüenza. Creía haber destruido el delicado y extraño equilibrio que habían construido, forzando una intimidad para la que él no estaba preparado, y, como resultado, había perdido no solo a su captor, sino al único ser humano que la había visto de verdad, con todas sus fracturas expuestas. El ático, de repente, se volvió inmenso y solitario, más prisión que nunca. El control de Damián mutó de una observación pasiva a una gestión activa y deshumanizante. Empezó a recibir correos electrónicos de su asistente personal con horarios detallados para la restauración de los libros, plazos de entrega y directrices técnicas. Ya no era una colaboradora en la preservación de su tesoro. Era una empleada más, un recurso que debía ser administrado con eficiencia. Esta nueva dinámica la despojaba de la singularidad que había sentido. Él la estaba reduciendo a su función, borrando cualquier vestigio del vínculo emocional que se había forjado entre ellos. Era un acto de crueldad calculado, una forma de decirle sin palabras que el momento de vulnerabilidad había sido un error, una anomalía que ahora estaba siendo corregida y reinsertada en el orden jerárquico de su imperio. La jaula dorada había perdido su brillo, revelando los barrotes de acero frío. Sin embargo, algo fundamental se había roto en su interior, y no era su espíritu. A pesar del dolor de su rechazo, la Elara que se había arrodillado en el suelo de mármol ya no existía. La mujer que se había atrevido a iniciar el contacto no podía volver a ser la prisionera pasiva que aceptaba su destino en silencio. La fuerza que había necesitado para dar ese paso no se había extinguido. Por el contrario, alimentada por la herida del rechazo, ardía ahora con una llama de indignación y autoafirmación. Empezó a sentir las paredes de cristal del ático no como una protección, sino como un límite. La seguridad que él le ofrecía se había convertido en una deuda impagable, y la sumisión en un precio demasiado alto. El deseo de libertad, antes un anhelo vago y temeroso, se estaba convirtiendo en una necesidad urgente y visceral. La certeza la golpeó una tarde, mientras miraba la ciudad bullir bajo ella. No podía sanar en el mismo lugar que la mantenía cautiva. No podía descubrir quién era bajo la sombra de un hombre que la veía como una posesión valiosa, pero en última instancia, prescindible. El ático, con toda su belleza estéril, se había convertido en el escenario de su mayor avance y de su más profunda humillación. Para que su nueva fortaleza no se convirtiera en un espejismo, tenía que ponerla a prueba en el mundo real, lejos de su influencia, lejos de su control. Tenía que demostrarse a sí misma que podía respirar el aire de la calle sin desmoronarse, que podía sobrevivir sin un guardián. La decisión fue aterradora, un salto al vacío, pero la alternativa, permanecer allí marchitándose en su indiferencia, era una muerte mucho más segura y lenta. Lo buscó en su despacho, el corazón de su poder, una estancia de líneas puras y vistas dominantes. Él estaba de espaldas, observando la ciudad como un rey desde su almena. No la oyó entrar, o fingió no hacerlo. Elara esperó,
y cuando finalmente se giró, su rostro era una máscara de impasibilidad. «Me voy», dijo ella. Su voz no tembló. No era una súplica ni una pregunta, sino una declaración de hechos. «No puedo seguir trabajando aquí. Necesito espacio». No intentó explicar la tormenta emocional que la había llevado a esa decisión. Sabía que él la entendería, o que si no lo hacía, nada de lo que dijera importaría. Se enfrentó a su mirada gris y gélida, no como su protegida, sino como una igual, una mujer que reclamaba su derecho a elegir su propio exilio. La reacción de Damián fue un silencio que duró una eternidad. Su rostro no reveló nada, pero Elara pudo ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se cerraron en puños a sus costados. Cuando finalmente habló, su voz era el sonido del hielo al resquebrajarse. «Como decís, el acuerdo se mantiene. Las deudas de tu familia están saldadas. Eres libre de irte». Cada palabra era un golpe, una demostración de su poder final, el de concederle una libertad que él mismo le había arrebatado. No hubo una pregunta, ni un intento de retenerla. Fue un despido, tan limpio y brutal como una de sus demoliciones. La dejaba ir como quien suelta un pájaro con el ala rota, sabiendo que el mundo exterior podría devorarlo, pero demasiado orgulloso o asustado para admitir que preferiría que se quedara. Abandonó el ático con nada más que una pequeña bolsa y la ropa que llevaba puesta. No miró atrás. El viaje en el ascensor fue un descenso vertiginoso desde el cielo a la tierra, desde la irrealidad de su jaula a la cruda verdad de la calle. Al poner un pie en la acera, el ruido de Madrid la envolvió, un caos de sirenas, voces y tráfico. Su primer instinto fue encogerse, pero se obligó a mantenerse erguida, a respirar el aire cargado de contaminación y vida. Regresó a su antiguo taller, al santuario de polvo y silencio. Pero el espacio ya no se sentía como un escondite. Era un lienzo en blanco, el punto de partida de una historia que ahora por primera vez le pertenecía solo a ella. Estaba sola, asustada y sin un céntimo, pero sentía el peso aterrador y embriagador de su propia agencia. Separados, ambos se encontraron a la deriva en un océano de silencio. En su ático, Damián estaba rodeado por un vacío que ahora tenía la forma y el peso de Elara. Los manuscritos a medio restaurar en el estudio eran un reproche constante, la prueba tangible de la vida que había expulsado de su mundo. La fortaleza que había construido para mantenerse a salvo se había convertido en una tumba de soledad. Mientras tanto, en su taller Elara luchaba contra oleadas de pánico y la abrumadora realidad de su precariedad. Sin embargo, cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, recordaba la sensación de su mano sobre la de él, el acto de valentía que lo había cambiado todo. Ambos sufrían en sus exilios autoimpuestos, en las orillas opuestas de un abismo que ellos mismos habían creado, preguntándose si el frágil puente que habían construido podría alguna vez ser reparado. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que Elara redescubrió los contornos de su propia vida, no como una prisionera, sino como una exploradora cautelosa. Su taller, antes un refugio contra el mundo, se convirtió en su base de operaciones, el único territorio que era verdaderamente suyo. Volvió a trabajar, aceptando pequeños encargos que apenas le daban para vivir, pero cada libro que restauraba era una victoria, un acto de reafirmación de su identidad. El miedo no se había desvanecido por completo. Seguía siendo una sombra en las esquinas de su mente, pero ya no era el carcelero. Ahora era un compañero de viaje al que aprendía a ignorar. Empezó a dar paseos cortos por su barrio al atardecer, sintiendo el pulso de la ciudad no como una amenaza, sino como una promesa de que la vida, con todo su caos y su ruido, seguía existiendo más allá de sus muros. Un día, mientras el sol de la tarde teñía de oro el polvo suspendido en el aire de su taller, la campanilla de la puerta sonó. No esperaba a nadie. Su corazón dio un vuelco, una reacción instintiva que la preparó para la huida. Pero en lugar de esconderse, se mantuvo firme, con una espátula de hueso en la mano, un arma improvisada que le daba un coraje frágil. La puerta se abrió lentamente y una silueta recortada a contraluz llenó el umbral. Era él, Damián Valiente, con su traje impecable y su presencia, que parecía absorber todo el aire de la pequeña estancia, estaba allí, en su mundo,
pareciendo a la vez un dios y un intruso. No había en sus ojos la frialdad del magnate, sino la incertidumbre de un hombre perdido, un hombre que había cruzado un desierto para llegar a un oasis incierto. No dijo nada. En sus manos sostenía un libro, un volumen delgado, encuadernado en piel de becerro de un azul profundo, casi negro. Con una lentitud que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, avanzó hasta la mesa de trabajo de Elara y lo depositó sobre la madera gastada, junto a las herramientas de ella. El gesto fue de una reverencia inesperada, como si estuviera dejando una ofrenda en un altar. Elara reconoció el libro de inmediato. Era una primera edición de poemas de Pedro Salinas, uno de los pocos volúmenes de su propia y modesta colección que había dejado atrás en el ático. Él lo había hecho restaurar. La cubierta, antes desgastada, ahora lucía perfecta. Las letras doradas del título brillaban con una vida nueva. Era un mensaje, una confesión silenciosa de que él también entendía el lenguaje de la reparación y el cuidado. Sus miradas se encontraron por encima del libro, un puente tendido sobre un abismo de silencio y dolor. Elara vio en sus ojos grises el reflejo de su propia soledad, el eco del vacío que ella misma había sentido en el ático. Él había venido a su territorio, despojado de su poder, de su altura, de su control. Estaba en su espacio, bajo sus reglas, y en esa inversión de roles ella encontró una fuerza que no sabía que poseía. Su fobia, la bestia que la había gobernado durante tanto tiempo, permanecía en silencio, adormecida por una emoción más poderosa: la comprensión. Comprendió que el hombre que tenía delante no había venido a reclamarla, sino a pedir algo, aunque aún no supiera qué era. Era una rendición, el desarme de un ejército de un solo hombre. Finalmente su voz rompió el hechizo, y era más grave y vulnerable de lo que ella recordaba. «El silencio en mi casa», comenzó. Sus ojos, sin apartarse de los de ella, se ha vuelto más ruidoso que toda la ciudad. Cada rincón grita tu ausencia. Hizo una pausa, tragando saliva, como si las palabras le rasparan la garganta. «No he venido a pedirte que vuelvas a mi jaula. He venido a preguntarte si me enseñarías a restaurar lo que está roto». No se refería al libro. Ambos lo sabían. Era la oferta más honesta y aterradora que nadie le había hecho jamás. No le ofrecía seguridad ni riqueza. Le ofrecía los fragmentos de un alma rota, confiando en que sus manos, las mismas manos que tanto temía que la tocaran, fueran las únicas capaces de empezar a unirlos de nuevo. Elara bajó la vista hacia el libro, luego hacia sus propias manos, manchadas de pigmento y cola. Por primera vez, no las vio como un símbolo de su fragilidad, sino como la fuente de su poder. Levantó la mirada de nuevo hacia Damián, y en sus ojos no había miedo, solo la calma luminosa de un mar después de la tormenta. El futuro era una página en blanco, una historia que ahora podían elegir escribir juntos, con una tinta hecha de valentía y perdón. Si crees en las segundas oportunidades, si sientes que hasta las heridas más profundas merecen una oportunidad de sanar, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte esta historia. Y sobre todo, déjanos un comentario. Dinos qué crees que debería responder Elara, porque tu voz es la que da vida a nuestras historias y nos ayuda a seguir creando contenido que te emocione.